Hagamos historia. Las diferencias entre López Obrador y la Suprema Corte de Justicia han llevado a acusar al presidente de atentar contra la Corte. Sin embargo, vale la pena recordar otro de los polémicos pasajes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, protagonizado por Ernesto Zedillo en 1994. Tras llegar a la presidencia, Zedillo envió al Congreso una reforma al Poder Judicial, donde fue aprobada por la mayoría priista. Fue entonces el 31 de diciembre de 1994, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma. La primera sacudida que el Poder Judicial recibió al publicarse fue la dimisión de todos los ministros de la Suprema Corte. Otro de los cambios de la reforma fue reducir de 26 a 11 el número de ministros al frente precisamente del máximo tribunal del país. La reforma de Zedillo también cambió la forma en la que se eligen los ministros de la Corte, que el presidente envía una terna, mientras que el Senado de la República tiene que elegir con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, de sus legisladores. La reforma de Zedillo también modificó la duración de los cargos de los ministros de la Corte a 15 años, pues antes la ley no señalaba un periodo específico. Incluso fue en esta reforma donde se define que la presidencia de la Suprema Corte debe durar 4 años, no puede ser reelegido y que su renovación está a cargo de los mismos ministros de la Corte. Por supuesto que en una primera instancia esta reforma es sumamente positiva, sobre todo viniendo de un presidente que había sido emanado de un asesinato como el de Luis Donaldo Colosio y que era parte de un partido señalado de cometer fraude regularmente y de fomentar el presidencialismo. El argumento formal es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. Sin embargo, la interpretación, el análisis y sobre todo los antecedentes y el contexto político que se vivía en esa época era distinto. Zedillo dio un golpe de Estado. Zedillo no quería una corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Zedillo, como quedó demostrado durante toda su gestión, quería influir en las decisiones de la Corte. Jamás fue independiente la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Zedillo, en donde en diversas ocasiones se pasaron la Constitución por el arco del triunfo para aprobar, para respaldar lo que pedía el primer mandatario. Incluso Zedillo, hay que decirlo abiertamente, fue parte medular, pero medular, por supuesto, de todo lo que ocurría al interior del Poder Judicial. Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, maestros en Ciencia Política por el Colegio de México y licenciado en Derecho por la UNAM respectivamente, escribieron en 2012 en El Cotidiano, una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, un ensayo en el que concluyeron que Zedillo cometió un golpe de Estado al imponer precisamente esa reforma. Pero entonces, la prensa, por supuesto, y la oposición integrada por el PAN principalmente, pues no dijeron absolutamente nada.